Bueno, presentando a Trilce, esta institución, que es una institución que este año cumple 12 años, podríamos decir 12 púberes años. Está- Está bueno. Estamos ahí tocando la temática. Y bueno, y contarles que esta institución Trilce es miembro de Convergencia. Convergencia es es un movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Es un movimiento en el cual integran varias instituciones, participan varias instituciones de distintas partes de Argentina, distintos lugares de Argentina, de Uruguay, de México, de Estados Unidos, de Francia y, si no me olvido, algún otro país. Em, Pero bueno, somos miembros de este movimiento que nos tiene ahí convergiendo entre las instituciones. También somos institución convocante a la reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis, que el próximo año se hará en la hermosa ciudad de Montevideo, así que allí estaremos. Y bueno, como sabrán, somos una institución que está bajo el nombre de un poema, el de César Vallejo, un poema de habla castellana, que es la lengua en que entiendo que todos los que estamos acá practicamos el psicoanálisis. Y también contarles bueno, como habrán visto en el título de este seminario, y también se está dictando otro seminario que está a cargo de Enrique Tenenbaum, que se llama ¿Para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Hay cierta marca, si se quiere, por decirlo así, entiendo institucional, bueno, que tiene que ver con que nos interpelan las cuestiones de la época, nos tienen como bastante atentos y nos ponen a trabajar. Así que bueno, en principio esta breve introducción de quiénes somos Trilce, así que bueno, bienvenidos a los amigos de siempre y a los nuevos amigos. Y, y bueno, muchas gracias por estar acá. En este seminario, bueno, sobre adolescencia, ustedes vieron bueno, estuvo circulando el argumento que va a enmarcar la actividad. Bueno, allí yo propuse algunos ejes temáticos que intentaré abordarlos en el transcurso de lo que serán los encuentros. Em, Cuestiones que sabemos, ¿no? Que tienen que ver en principio con la sexualidad infantil, las pulsiones parciales, los dos tiempos de la elección de objeto, lo que Freud llama la metamorfosis de la pubertad, la novela familiar, la caída del ideal, el cuerpo, el espacio, el tiempo de los adolescentes, la jerga, ¿no? La lengua adolescente, a lo que nos llevará luego a trabajar respecto de, bueno, justamente cuestiones que nos interpelan respecto de la época, que tienen que ver bueno, ciertas marcas de crueldad, ¿no? Que podríamos pensar como la cancelación, el acoso, esto que llaman viralización, shaming, la vigilancia, algunas presentaciones, tal vez puberales, que tienen que ver con el pasaje al acto, el acting, ¿no? Que muchas veces vemos estas cuestiones entre la inhibición y la impulsión. Algunos fenómenos contemporáneos, autolesiones, trastornos de la alimentación, ¿no? Todas estas cuestiones que venimos como escuchando a veces en la clínica, bueno, con estos jóvenes que están transitando este trayecto de la adolescencia, ¿no? Y también, bueno, pensar el lugar del analista, ¿no? Y en relación a esto, me interesaría que al finalizar estos encuentros, bueno, podamos hablar, ¿no? Sobre la clínica. Es una invitación a tal vez en el último encuentro poder charlar entre nosotros un poco estas cuestiones
que se vienen dando dentro de nuestros consultorios. Pero bueno, para empezar, y si les parece, ya nos vamos metiendo en el meollo del asunto. Quería comenzar, bueno, con lo que entiendo que nos trae un problema el término adolescencia, entiendo yo, lo pensaba como una categoría en disputa, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el término adolescencia circula en múltiples discursos, el sociológico, el pedagógico, el antropológico, el psicológico, entre otros, entiendo que su abordaje desde el campo del psicoanálisis la realizamos desde una teoría que no la podemos separar de la clínica, ¿no? Y en este punto, aunque la elaboración de conceptos sobre la adolescencia no implica la formación de analistas especializados, ¿no? En esta etapa, me resulta muy importante que podamos pensar e interrogar su especificidad a la luz de nuestra teoría, ¿no? Porque, ¿cómo teorizamos este momento particular? ¿Qué estatuto le damos a los cambios que se producen en la adolescencia? Porque claramente no son los mismos estatutos que caen bajo la mirada sociológica, pedagógica, antropológica o psicológica, ¿no? Porque el objetivo de estas disciplinas, cada una desde su especificidad, claro, es dar cuenta de una adaptación. En este sentido, la adolescencia se concibe, ¿no? Desde estas prácticas como una fase dentro de una secuencia de etapas previsibles, ¿no? En la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez, cada una con lo que se podría llamar tareas evolutivas a cumplir. Entonces, bueno, lo que se espera es que la persona adquiera habilidades cognitivas, sociales, emocionales que le permitan ajustarse a las demandas del entorno y a las exigencias luego de la vida adulta. Y esta concepción podemos dar cuenta que da cuenta de justamente una temporalidad lineal y acumulativa, ¿no? El adolescente debe atravesar ciertas crisis, independizarse progresivamente, alcanzar una identidad estable, lo que se puede llamar o lo que llaman una identidad estable. Y que toda desviación respecto del ideal de este desarrollo normal se entiende como una falla o un retraso. Bueno, desde el psicoanálisis se plantea otra lectura, ¿no? De este tiempo de la vida, que no es consonante con la empiria, ni sigue una lógica lineal, ni tareas evolutivas a cumplir, no lo leemos desde ahí, porque si seguimos a Freud, ubicamos en la pubertad un punto de inflexión en la estructura del sujeto, ¿no? Cuyos efectos cobran especial relevancia en la culminación de la adolescencia. Porque ¿cómo incide este punto de inflexión en el modo en que él o la joven se posiciona frente al deseo, al amor, al lazo con los otros? Estas preguntas me parece que abren la posibilidad de pensar a la adolescencia no como una fase más del desarrollo, como la piensan estas disciplinas, sino como un momento singular de reorganización subjetiva, donde se pone en juego algo decisivo del lazo con el otro, con el cuerpo y también con la palabra. Ahora bien, esto lo voy a retomar hoy y en otros encuentros, de que Freud no habló de adolescencia, sino que se refirió a la pubertad. Por eso digo, ¿no? Como esta cuestión que es una categoría un poco en disputa, porque si bien nos apropiamos desde el psicoanálisis del término adolescencia, este remite a lo que decíamos antes respecto de un momento de la vida ligado a una fase del desarrollo. Y acá podemos empezar a ubicar una diferencia, ¿no? Entre el tiempo lineal y el tiempo subjetivo de la pubertad. Porque en términos temporales, perdón, es un momento constitutivo, no se trata de un momento constitutivo. Hay un problema de estructura que se le presenta al sujeto y que le exige algún tipo de resolución, ¿no? Lo pensamos así. Y es en esa resolución que se inscribe lo que luego llamará su historia, a partir de armados de ficciones, de una narrativa que le permita construir una respuesta nueva.
Sabemos que el cuerpo empieza a cambiar, se vuelve torpe, la voz es otra, los movimientos son erráticos, surgen nuevas sensaciones, incomodidades. El joven se desconoce o precisamente, más precisamente, se ve confrontado con la necesidad de reacomodarse para intentar reconocerse en esos cambios. Y esta irrupción transforma su lazo con la imagen corporal, con los otros, con los significantes que hasta entonces lo nombraban, lo que implica la necesidad de una nueva vuelta por el estadio del espejo, cuestión que también me interesaría que desarrollemos más adelante. Hay otra cuestión que me parece que es fundamental, que es el papel determinante que juega la lengua, ¿no? Porque las palabras no alcanzan a decir lo que sucede, lo que exactamente sucede. La transformación puberal, incluso muchas veces es anhelada, ¿no? Es deseada, es muy esperada. A pesar de eso, irrumpe de manera inesperada, provocando sentimientos de extrañeza y ajenidad. Entonces lo que se experimenta desborda las palabras disponibles y es en ese desfasaje entre el cuerpo y la lengua que se inscribe algo de la angustia propia de este tiempo subjetivo. Entonces, como decíamos, la adolescencia, ¿no? Desde su aparición en el siglo XIX, respecto de, bueno, todas estas disciplinas que veníamos nombrando antes, también hay otra cuestión que esto también me interesa que lo vayamos desarrollando a lo largo de los encuentros, que es que dejó de pensarse como una fase de desarrollo para constituirse, o no solo a pensarse como una fase de desarrollo, sino también para constituirse como un objeto de mercado, ¿no? Y una identidad sociocultural. Esta cuestión me interesa mucho que lo vayamos desarrollando, es porque la pubertad, en cambio, para Freud, marca desde los cambios corporales y la efervescencia hormonal, el empuje a la salida de la niñez. Esta ruptura impone una reorganización de la sexualidad infantil bajo una nueva configuración. Estos efectos no son homogéneos ni predecibles, ¿no? En contraposición a las disciplinas que veníamos nombrando antes. Y su inscripción en la subjetividad no ocurre sin un conflicto y una invención. Entonces, lo que Freud plantea no es una evolución progresiva, sino, insisto en esta palabra porque me parece que es clave, que es la reconfiguración estructural, ¿no? Que no se cumple de una manera uniforme ni sin conflicto. Y entiendo que es justamente allí donde el psicoanálisis puede leer el acto adolescente, no como una crisis adaptativa, sino como una invención singular ante un cambio que conmueve la estructura. De hecho, Freud comienza su apartado de la metamorfosis de la pubertad, el apartado 3 de tres ensayos, con la siguiente frase. Él dice, con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida sexual infantil a su conformación normal definitiva. Y me interesa que podamos como leer detenidamente estas frases, digo, por más que la tengamos súper repetida, la digamos de memoria, ¿no? Para pensar un poco qué es lo que dice, porque entiendo que hay ciertas frases, sobre todo de este texto, que condensan varias cuestiones, ¿no? Dice que con esto del advenimiento de la pubertad, entendemos que Freud se refiere al momento en que aparecen los cambios corporales y hormonales que caracterizan la pubertad, ¿no? El desarrollo de los genitales, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y una mayor actividad de las pulsiones sexuales, pero no solo se trata de un fenómeno biológico, porque este advenimiento para Freud implica una conmoción frente al cuerpo que cambia y que obliga al sujeto a reconfigurarse frente a él, a encontrar nuevas formas de habitarlo, de significarlo y de vincularse con otros, ¿no? Entonces dice, bueno, con esto, con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida sexual infantil y bueno, también cabe, ¿no? De tener esto en la sexualidad infantil, porque, bueno,
Él habla de una sexualidad infantil respecto de una sexualidad caracterizada por el autoerotismo, eh, multiplicidad de zonas erógenas y una cierta desconexión entre excitación, satisfacción y objeto, ¿no? La infancia y las pulsiones parciales operan de modo relativamente autónomo y no se subordinan a ningún fin, dice. Y después la parte tal vez como más controversial de de la frase, que es a su conformación normal definitiva, ¿no? Entonces, bueno, entender que Freud no habla de una normalidad moral o adaptativa, sino de una organización estructural predominante, ¿no? De pulsiones parciales que se subordinan al primado genital, que aparece la necesidad de un objeto sexual exterior y que se produce una convergencia entre la corriente tierna de amor y la sensual de deseo. Freud lo llama conformación definitiva, entiendo yo, porque tras la pubertad el sujeto entra en una forma de sexualidad que caracteriza la adultez. No es definitiva en sentido absoluto, así lo entiendo, sino en relación a la economía libidinal que encuentra algún tipo de estabilización a partir de ese momento. Entonces, la sexualidad infantil comienza a estar bajo una nueva configuración, ¿no? El autoerotismo y las pulsiones parciales se transforman, el cuerpo cambia, se requiere un objeto sexual exterior y el sujeto debe encontrar una forma de hacer con eso. Esta transformación no es garantizada ni uniforme, ¿no? Sabemos que puede generar síntomas, inhibiciones, actings, también invenciones. Por eso leemos un momento estructural de pasaje, no una simple etapa del desarrollo. Yo entiendo que estas son cuestiones que están súper trabajadas, están súper leídas, pero me interesa que hagamos un recorrido para poder ubicarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de adolescencia y pubertad. Ahora bien, ¿qué implica esta reorganización de la sexualidad infantil bajo una nueva configuración? Hay una cuestión que han trabajado diversos autores, ¿no? Respecto de cómo fue traducido el término Ungestalten. Oh, perdón mi alemán, pero Ungestalten Freud lo utiliza para referirse a esta transformación y esta palabra fue traducida como metamorfosis. Sabemos que las obras de Freud fueron traducidas del alemán al español, en principio, por Luis López Ballesteros, y que el español fue el primer idioma al que se tradujeron en forma completa sus escritos. Es un poco una paradoja porque resulta llamativo, porque en España fue, y creo que sigue siendo, uno de los países europeos donde el psicoanálisis tuvo menor impacto institucional y cultural. En principio sí existió un gran interés, tanto en España como en gran parte de Europa, hacia fines del siglo XIX, por la histeria y sus distintas presentaciones. Ahora bien, pero cuando Freud introduce su teoría de la sexualidad infantil, sobre todo a partir de tres ensayos para una teoría sexual, ese incipiente interés empieza a decaer. La noción de sexualidad infantil sella un fuerte rechazo al psicoanálisis en los países científicamente avanzados y Freud fue acusado de, sabemos, de pansexualismo, de sexualizar la vida mental y de proponer una terapéutica potencialmente nociva. Entre 1974 y el 85, la editorial Amor-Ortu publica en nuestro país, en Argentina, una nueva traducción de las obras completas de Freud en 22 tomos. Y la tarea estuvo a cargo de José Luis Echeverry. Al igual que Ballesteros, Echeverry no era psiquiatra ni psicólogo, sino traductor profesional y apasionado de la filosofía. Y esta versión, al contrario de la de Ballesteros, se basó en la Standard Edition de Strachey.
Para muchos es considerado hoy la mejor traducción al español de la obra freudiana, aunque sus traductores reconocen el valor pionero de López Ballesteros. Pero es interesante cómo nos llega a nosotros las traducciones, ¿no? La obra de Freud. En principio, esta confluencia de lenguas, ¿no? Ahora bien, esta palabra, un Gestalten, fue traducida por Ballesteros, Echeverry la mantuvo como metamorfosis. Y sus principales acepciones de esta palabra, de un Gestalten, son cambio de forma o estructura, reorganización profunda, reconfiguración interna, reforma simbólica o transformación subjetiva. Su traducción literal sería transformación o reorganización. En cambio, metamorfosis en alemán se dice metamorphos. Por eso la elección de López Ballesteros no encontré el porqué de esta traducción, de por qué López Ballesteros elige metamorfosis para, para traducir. Pero aunque no es literal, podemos decir que es conceptualmente precisa, ¿no? Porque entiendo que logra transmitir el carácter profundo, estructurante y subjetivamente conmocionante del cambio al que Freud alude. La palabra metamorfosis nombra una transformación que desarma las referencias previas, y aunque filológicamente puede resultar inexacta, resulta fecunda para pensar la reorganización puberal, esta reorganización de la sexualidad infantil bajo una nueva configuración. Otra cuestión que me parece interesante comentarles es que este texto que nos ocupa hoy, que es Tres ensayos, no solo representa una de las contribuciones más originales de Freud al conocimiento de lo humano y la ampliación del concepto de sexualidad, a pesar de, bueno, de todo todo el rechazo que produjo, sino que también es uno de los textos que más veces revisó. Durante más de 20 años, incluso atravesando una guerra, Freud le introdujo más modificaciones que a cualquier otro de sus escritos, aunque no intenta disipar del todo las oscuridades que envuelven la sexualidad. Es muy interesante leer los prólogos a las ediciones de Tres ensayos, porque él va dando cuenta de estas modificaciones en sus prólogos, no solamente las notas al pie que podemos encontrar en el texto, sino en estos prólogos. Y en el prólogo a la tercera edición, él dice que estos ensayos no pueden contener más que aquello que el psicoanálisis necesita suponer o permite comprobar, ¿no? Entonces, ahí podemos leer que queda excluido, ¿no? Que alguna vez llegue a constituir una teoría sexual, lo que implica una advertencia ética y política, entiendo yo, contra toda pretensión de normativización del concepto de sexualidad. Ahora bien, si nos vamos metiendo un poquito más en el texto, Freud allí compara la metamorfosis puberal con la perforación de un túnel desde sus dos extremos. Esto me parece una comparación hermosa y yo creo que a lo largo de los encuentros la vamos a ir retomando, porque es una comparación espacial y temporal de un momento constitutivo en el que el sujeto se confronta con un problema de estructura que debe resolver, ¿no? La perforación de un túnel desde sus dos extremos, ¿no? Pareciera que no se me ocurre nada más difícil. Con la pubertad se introducen entonces los cambios que llevan a la sexualidad infantil a su configuración definitiva, como decíamos. La pulsión sexual, hasta entonces predominantemente autoerótica, encuentra al objeto sexual, dice Freud. Las zonas erógenas, que operaban de modo autónoma, se subordinan al primado genital, pero además deben confluir dos corrientes, ¿no? Y acá es donde Freud da cuenta de la metáfora, si se puede decir, o esta comparación del túnel, ¿no? La corriente tierna,
que se trata del resto del temprano florecimiento de la sexualidad infantil, y la sensual. Dice que ambas corrientes deben coincidir y dirigirse al objeto. Por eso Freud habla de una doble perforación del túnel. Desde un lado, la corriente infantil y desde el otro, el empuje a lo nuevo, ¿no? Ahora bien, ustedes, si recuerdan, Freud habla del hallazgo de objeto, ¿no? Como un reencuentro. No sé si lo recuerdan en este texto. Y entiendo que acá empezamos a esbozar algunas cuestiones del amor y del lazo con los otros. Porque como ya dijimos, Freud señala que lo más llamativo de la pubertad suele ser el crecimiento de los genitales, la activación de los caracteres sexuales secundarios, pero la pubertad no es solo un cambio biológico, sino que es una reorganización psíquica, ya que esta irrupción provoca extrañeza y ajenidad, ¿no? Desde un punto de vista psíquico, él afirma que la pubertad se consuma el hallazgo de objeto. Bueno, es un tema este, ¿no? Hay como que pensarlo un poco y releerlo. Y dice que se consuma el hallazgo de objeto preparado desde la más temprana infancia. Él dice que la primera satisfacción sexual estuvo ligada a la nutrición, ustedes recuerdan, el pecho materno fue el primer objeto fuera del cuerpo. Esta relación se pierde cuando el niño comienza a construir una representación global de la madre y la pulsión se vuelve autoerótica. Luego del periodo de latencia, el sujeto vuelve a establecer una relación con un objeto exterior, esta vez no incestuoso. Cito una frase de tres ensayos que él dice, el hecho de mamar el niño del pecho de su madre se vuelve paradigmático de todo vínculo de amor. Dice, esta experiencia primera orienta la elección futura de objetos y de allí la célebre frase, el hallazgo de objetos propiamente un reencuentro. Me parece que es una frase que hay que leerla con cuidado porque concentra una de las ideas más fundamentales de Freud respecto de su concepción de amor y deseo, ¿no? Porque lo que el sujeto busca en el objeto amoroso, dice, no es algo completamente nuevo, sino que algo que fue experimentado en la infancia y dejó una marca libidinal. Entonces, como decíamos recién, Freud sostiene que las primeras satisfacciones del niño provienen del ámbito de los cuidados, especialmente en la relación con la madre o con quien cumpla esa función. En ese contexto, el niño experimenta por primera vez el alivio del desvalimiento gracias a un otro que responde sus necesidades, pero también y fundamentalmente al placer derivado de estas respuestas. Ese otro, la madre, el cuidador, queda así investido libidinalmente y se convierte en el primer objeto de amor, dice Freud. Más tarde, en la pubertad y en la vida adulta, el sujeto, dice, busca un objeto amoroso que no parte de cero. En realidad busca reencontrar algo de esa experiencia originaria, de esa satisfacción perdida. Y me parece que ahí en satisfacción perdida empezamos a encontrar como una pista de este asunto. Por eso Freud dice que el hallazgo de objetos no es un reencuentro porque el sujeto ama en el presente a partir de una huella infantil que se reactiva. Ahora bien, esto lo vamos a ir desarrollando también a lo largo de los encuentros. Respecto del planteo de Lacan, lo digo sucintamente hoy, ¿no? Respecto de que ese reencuentro es imposible, ¿no? Que el objeto que se busca en el amor o el deseo no es algo que se puede encontrar efectivamente, esto lo sabemos. Porque no se trata de encontrar algo perdido, sino una pérdida constitutiva. Lacan dice que ese objeto, y les traigo una cita del seminario 11, dice, no es de hecho más que la presencia de un hueco, de un vacío, ocupable, nos dice Freud, por cualquier objeto y cuya instancia no conocemos sino bajo la forma del objeto perdido a minúscula, ¿no? Bien, entonces acá empezamos como a enlazar un poquito más la cuestión del amor y del lazo con los otros, entendiendo, bueno,
¿de qué se trata, ¿no? Esta cuestión del, del hallazgo de objeto. Hay un hallazgo de objeto, bueno. Freud sigue un poco más y habla respecto del amor como respuesta a la desprotección. Plantea que en la etapa en que la sexualidad se separa de la nutrición, el niño aprende a amar a quienes remedian su desvalimiento. Es decir, que la capacidad de amar se funda en la modalidad en que fueron satisfechas sus primeras necesidades. Allí se aprende a amar, en el modo en que se aloja la demanda, en el tono, el cuerpo, la presencia o su falta de quienes sostienen al niño en su indefensión radical y las marcas de esas experiencias. Les quiero leer este, que lo tengo acá, una cita de 3 ensayos respecto de esto, porque él dice, el trato del niño con la persona que lo cuida es para él una fuente continua de excitación y de satisfacción sexual a partir de las zonas erógenas, y tanto más por el hecho de que esa persona, por regla general la madre, dirige sobre el niño sentimientos que brotan de su vida sexual. Lo acaricia, lo besa y lo mece, y claramente lo toma como sustituto de un objeto sexual de pleno derecho. La madre se horrorizaría probablemente si se le esclareciera con todas sus muestras de ternura, despierta la pulsión sexual de su hijo y prepara su posterior intensidad. Ahora bien, que dice, si la madre conociera mejor la gran importancia que tienen las pulsiones para toda la vida anímica, para todos los logros éticos y psíquicos, se ahorraría las autorreproches incluso después de ese esclarecimiento. Y acá una cuestión que me resonó mucho para compartirles, dice, cuando se enseña al niño a amar, no hace sino cumplir su cometido, ¿no? Entonces, cuando leía eh, esta parte del texto, pensaba desde esta perspectiva, eh, por lo menos me resultaba relevante interrogar cómo se ama hoy, ¿no? Considerando los cambios a veces, cómo se enseña a amar hoy, tomando en cuenta esto. Si podemos considerar algunos cambios, si es que se pueden llamar cambios, o nuevos modos de crianza contemporáneos, ¿no? Eh, Sabemos que hay crianzas que promueven un acompañamiento centrado en el niño. Muchas veces se entiende de esto que se debe evitar toda confrontación, toda experiencia de lo que llaman frustración, todo encuentro con el límite, ¿no? Pero bueno, podemos pensar que sin embargo este intento por evitar el sufrimiento infantil, aunque bien intencionado, cae bajo un espejismo de totalidad, ¿no? Como una pretensión de que todo puede ser colmado, todo puede ser satisfecho, resuelto, negociado, explicado, ¿no? Y comprendido. Sin embargo, esto muchas veces se enfrenta, ¿no? O entiendo que se enfrenta a los niños a tomar decisiones que no están en condiciones de tomar, lo cual en contrapartida provoca desconcierto y paradójicamente aquello que se intenta evitar, que es angustia, que bueno, que aparece o aquello que se le llama frustración, ¿no? Y asimismo entiendo que estas cuestiones a veces pueden obstaculizar el acceso a la experiencia de alteridad, porque amar también implica poder alojar una falta, ¿no? Tolerar que el otro no colme del todo. Y por el otro lado, y tal vez como cara de la misma moneda, estamos frente al creciente uso sabemos, de dispositivos electrónicos desde edades cada vez más tempranas, que plantea una nueva forma de responder al desvalimiento infantil. La mirada de quien cuida, que históricamente fue el vector de significación y sostén libidinal, se encuentra hoy con frecuencia capturada por las pantallas. Eh, los chicos muchas veces se encuentran con una mirada ausente, ocupada o en otro lazo,
virtual, productivo, informativo o de entretenimiento. Y esa ausencia tiene efectos en la constitución subjetiva porque ¿qué se aprende del amor cuando la demanda infantil es recibida por un rostro sin atención, ¿no? Sin disponibilidad libidinal, sin resonancia? Y por otra parte, me pregunto qué se aprende del amor cuando lo que se busca es colmar toda demanda para no frustrar, ¿no? O caer bajo esa ilusión, ¿no? De intentar colmar toda demanda. Pensemos las transformaciones del lazo amoroso en la infancia y pensemos también en los efectos de la adolescencia, ¿no? Porque si el amor, como dice Freud, es una forma de respuesta al desamparo, ¿qué formas adquiere esta respuesta en un tiempo donde la presencia muchas veces se vuelve prescindible o tercerizable en un dispositivo y la mirada está en otra parte, ¿no? ¿Cómo se enseña hoy a amar? El individualismo y el retraimiento, ¿no? Que son fenómenos de nuestro tiempo, ¿no? ¿Tienen relación con esto? Estas preguntas me gustaría que las vayamos desarrollando a lo largo del seminario. Y cuando pensaba en esto, pensaba también sobre todo en relación a esta mirada que está en otra parte. No sé si ustedes van a actos de colegio, ¿no? O situaciones semejantes en donde pareciera que los padres ya no pueden mirar a los chicos si no es filmándolos, ¿no? Hay una mirada este, con un dispositivo electrónico en el medio, ¿no? Entonces uno podría pensar que los chicos cuando miran buscando la cara de sus padres, más que cara de sus padres, ven las fundas de teléfonos, ¿no? Y se reconocen por eso. Entonces, bueno, me pregunto si hay algo de esto que también causa algún tipo de efecto bueno, en la adolescencia y en las formas de amar, ¿no? Así que bueno, en principio traerles como esta breve introducción, ¿no? Un poco, insisto, por caminos recorridos, y bueno, invitarlos ahora a escucharlos a ustedes, eh, algunas resonancias respecto de esto. Quien quiera tomar la palabra, adelante, ¿eh? ¿Puedo decir algo? Adelante. Bueno, buenas noches. Gracias, Patricia, por la presentación. Más con introducción, me parece que fue poner las cartas sobre la mesa. Me parece que pusiste varias cartas. Yo resalto tres de las que trajiste, ¿no? La primera, esta suerte de paradoja donde se espera que el adolescente sea estable en torno a una crisis. Eso me parece que es una paradoja interesante para definir el tiempo de la adolescencia, ¿no? La contraposición entre estabilidad esperada y crisis necesaria. La otra es el trabajo que hiciste sobre la etimología de la palabra metamorfosis, porque más allá de la traducción exacta que uno podría tomar, ¿no? Eh, Creo que metamorfosis tiene una tradición en nuestra lengua y en nuestra historia que proviene desde la metamorfosis de Ovidio, al principio mismo de nuestra era, y la metamorfosis de Kafka. Entonces, es un término que a nosotros, aunque no sea exacto, nos resuena exactamente. Ujú. Y por último, me parece que es una pregunta importantísima la que traes, que es cómo se ama hoy y qué se busca en la mirada del otro como signo de amor, ¿no? Cuando el cuerpo del otro es un cuerpo maquínico o una especie de, me hiciste pensar en esto, una especie de selfie tercerizada,
Es decir, cuando los padres se miran a sí mismos en la fotografía que le hacen a los hijos. Me parece que la cuestión de cómo se ama hoy es una pregunta muy importante. Gracias, Enrique, sí. No sé si hay alguna otra intervención o vamos Pato, charlando. Dale, eh, Lu, adelante. no, un poco lo mismo, la pregunta me parece genial todo lo que abre de cómo se enseña a amar hoy en relación a esto que decías de que amar implica alojar o tolerar una falta, ¿no? Y cómo hoy están puestos los pibes en este lugar de objeto de consumo, va, todos, ¿no? Cómo la sociedad está llevada a este lugar de consumo y cómo pensar también estas ilusiones, ¿no? Desde dónde se pueden armar, desde dónde se pueden ellos, ¿no? Mirar y mismo uno como adulto que está ofreciendo también, bueno, que uno lo ve mucho en el consultorio, todo esto y que abre un montón. La verdad que nada, me dejaste pensando muchas cosas. Eso. Gracias, Lu. Hola, Hola, Mayra. me Bienvenida. inquietaba el tema de decir que la crisis está como anunciada y está hasta, diríamos, declarada que la espero, pero eso no quita que me coge desprevenido, ¿no? Entonces, es ansiada, es esperada, pero como que nunca se está preparada y no se es comprendida, ¿no? Y cuando hablas de la manera del amor, se me vienen muchos temas combinados, sociológicos, ¿no? De pronto la presunta heteronorma, de pronto la presunción de que debo de el llamado amor, entre comillas, está alejado del erotismo, del sentir. Entonces, si empiezo a sentir algo, empiezo a sentir bronca, ¿no? Y cuando tú dices, si comprendiésemos esa importancia de la pulsión, tal vez no hubiera esa recriminación, pero tal vez a pesar de habiéndola, conociéndola, va a existir. ¿Por qué motivo? Porque estamos también con el chip puesto de que tenemos que sostener el status quo, el deber ser. Entonces hay todo un conflicto y yo creo que en especialmente igual el tema de las mamás o de las cuidadoras, ¿no? De hijas, ¿no? Porque viene una carga adicional que se espera que desees, pero a la vez te controle, porque tú a futuro vas a maternar y parte de tu cuerpo del deseo es yo luego llamado sagrado, ¿no? Entonces, por ende es un conflicto cuando se critica la pulsión. Gracias, Mayra. Sí, insistí bastante respecto de esta diferencia, ¿no? Sobre la temporalidad, ¿no? Sobre todo por esta cuestión que traía Enrique y entiendo que ahora Mayra también sobre, bueno, lo que se espera y lo que efectivamente pasa en cada quien, ¿no? Porque tal cual se espera que el adolescente sufra una crisis, pero que sea una crisis como espero que sea esa crisis, ¿no? Y que pase un determinado momento y que después pase otra cosa. Insistí sobre esto, sobre todo porque entiendo que no estamos exentos a estos discursos, tampoco nosotros, ¿no? Digo, a la hora en que estamos escuchando a un adolescente, ¿no? Que, ¿cuántas veces esperamos que, bueno, que salga con los amigos, que haga determinada cosa, lo que a nosotros nos parece que está bien, lo que nosotros ¿no? pensamos que debería hacer o dejar de hacer y demás? Bueno, como tener cuidado respecto de esa escucha, ¿no? Para escuchar lo otro. Que sea estable ante una crisis, ¿no? Eso me pareció muy interesante lo que traías, Enrique. Em, Lu, gracias por lo que traes. Sí, porque es cierto, ¿no? Que estamos todos también atravesados por esta cuestión del consumo. Esto es algo que después vamos a trabajar a lo largo de los encuentros, ¿no? Cómo se toma a la adolescencia realmente como un objeto más de consumo y entiendo que sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, este, son como
bueno, capturan un montón justamente esto, ¿no? Y bueno, cómo se van dando los lazos ahí, y bueno, esto también lo iremos trabajando respecto de cómo se pone en juego el amor y la crueldad, ¿no? El amor y la violencia, cómo se van poniendo en juego en esa forma de lazo, ¿no? Que es una forma de lazo que bueno, que nos conviene pensar. Eh, Patricia, sí, adelante, Sonia. no sé, me quedé con dos ideas para seguir pensando esto de cómo Freud habla del amor a partir del desvalimiento, o sea, a partir de esta experiencia primaria de satisfacción de necesidades del bebé, cómo ahí se marca lo que después se va a trabajar como, no sé, como marcas de goce, como esta experiencia como indecible, pero que se marca tempranamente, que tiene que ver con el cuerpo, con este cuerpo que, como lo recuerdas bien, con todas las pulsiones parciales alborotadas, por ponerle una palabra, como para repensar este recorrido, porque decías, claro, los tres ensayos para una teoría sexual es un texto que hemos leído seguramente, pero esta vuelta a leer me parece que nos trae como estas novedades para ir como despacito. Y lo otro es esta idea del túnel con dos agujeros o con dos salidas, con dos puntos de salidas, de entradas, pero me parece que también es otra idea que traes, que como para trabajarla, como para dar la vuelta en esta idea, claro, esta transición de la infancia a la adolescencia, de la infancia a la pubertud, a la pubertad, este momento singular, yo suelo decir, es como, sí, la adolescencia es un tiempo de vulnerabilidad y es un tiempo de ensayo y error, Mm. o sea, donde hay muchas cosas que se van como practicando, probando a ver cómo, pero, pero eso, como decía Enrique, creo, cartas puestas sobre la mesa que se van desplegando para lo que podamos seguir trabajando. Patri, ¿podría decir algo? ¿Cómo no? Bueno, te agradezco por esto mismo que vienen diciendo que es como una apuesta ética, ¿no? Que traes desde el inicio, ya diciendo, bueno, no es una fase, ¿no? No es un tiempo evolutivo, es un tiempo de inflexión. ¿Qué escribe? ¿Cuándo termina? Bueno, estas preguntas éticas para nosotros y clínicas. Y recordaba este sintagma que usa Freud, a mí me gusta mucho en Metamorfosis de la pubertad, que es el deshacimiento de la autoridad parental. A mí me parece que es clave, porque si no hay un otro disponible para que el adolescente pueda hacer sus vueltas, ¿no? Esto que vos decías, ¿qué pasa cuando el adolescente se lo supone que se las tiene que arreglar? ¿No? Cuando no se dona esa disponibilidad, entonces, bueno, hay algo de esa función no, no hay de quién desasirse, digamos. El riesgo es que no haya de quién desasirse porque se restó la disponibilidad. Bueno, creo que en lo que vos traes nos propones empezar a dar vueltas un poco sobre esto, ¿no? Porque de ahí depende el lazo, la alteridad, el lazo al semejante, bueno, el amor, las cosas del amor que empiezan a pasar. Pero bueno, retomaba esto que Freud propone, metamorfosis de la pubertad, que me parece súper clínico y valioso y epocal. ¿Qué pasa cuando no hay disponibilidad para que el niño pueda desasirse de esa autoridad? Porque la autoridad, como decías vos, está en otro lado. Está mirando las pantallas o está tomado por los apuros de época, ¿no? La eterna juventud o recuperar todo el tiempo perdido, o lo que le pasa a los adultos hoy, que es haber caído de su función, ¿no? De ser sostenes de la autoridad. Bueno, retomando este concepto de Freud que sigue siendo epocal, estructural y necesario, bueno, me recordabas esto, ¿no? Clínicamente. Gracias, Celia, y gracias, Sonia. Em, es muy lindo cuando Freud habla respecto del deshacimiento de la autoridad parental, porque él ahí dice, justo en un momento en Tucumán lo hablábamos con Arabella, esto, ¿no? Donde se te pone un poco la piel de gallina cuando lees eso, porque él dice que es uno de los momentos más necesarios, este deshacimiento, pero también más dolorosos, ¿no?
porque hay algo de todo ese edificio que se fue construyendo a lo largo de la infancia, bueno, que empieza a resquebrajarse un poco, bueno, uno podría decir, siguiendo con estas metáforas, a partir de la construcción de este túnel, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, esas coordenadas donadas por los padres, ¿no? Pueden dar algún tipo de coordenada, pero sin embargo no alcanzan, ¿no? En el mejor de los casos. Ahora, cuando cuando este edificio está armado, podríamos pensar, ¿no? A partir de una mirada que está como interceptada, ¿no? Por una disponibilidad también interceptada, o por una disponibilidad demasiado disponible, ¿no? Que entiendo que es esto lo que les traía, ¿no? Como la otra cara de la moneda, que también entiendo que es producto de una información que fue circulando por las redes sociales, ¿no? Todo esto de lo que se puede decir que es la crianza respetuosa, que está buenísimo en el punto de, bueno, tal vez poner un poco la mirada, ¿no? Sobre las necesidades de los niños y qué sé yo, de esto de tratarlos bien, ¿no? Como si hubiese si no fuese de suyo, que habría que tratar bien a los nenes, pero me parece que estuvo y está siendo un poco mal interpretado esto, ¿no? En donde hay una disponibilidad excesiva, en donde no se puede decir que no, en donde, bueno, hay otras coordenadas que se van armando que me parece que no son las coordenadas con las cuales se puede disponer después en el momento de la llegada de la puerta, ¿no? O habrá que ver cómo se dispone de eso. Estas son preguntas que me interesan que podamos trabajar a lo largo de estos encuentros del seminario, porque estamos como todos atravesados, ¿no? Respecto de estas dos cosas y realmente los leo como dos caras de la misma moneda. A veces un poco también por esta cuestión, ¿no? De la hiperproducción, de estar todo el tiempo. Quienes ofician de padres disponibles para los trabajos, disponibles para otras cosas o justamente con la mirada interceptada por los dispositivos electrónicos, bueno, como, como contrapartida, ¿no? Bueno, démosle todo, estoy con todo, ¿no? Como no te puedo decir que no. Bueno, si no hay una cosa ahí también reactiva frente a esto. Eh, Aquí puedo decir algo breve, porque no sé Dale, cuánto sí, dale, tenemos. obvio, sí. Porque tiene que ver con esto que decíamos. A mí me quedaron, bueno, te agradezco el recorrido, las dos preguntas, ¿cómo se ama hoy y cómo se enseña a amar hoy? Yo las leía, me parecía valiosísima la articulación que vos traías, porque me quedé pensando en el se enseña, ¿no? Se enseña, que está en Freud, ¿no? Uno sabe que no se enseña desde la pedagogía, tampoco desde el ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata en esa transmisión de padres a hijos? Y luego de qué se trata en la transferencia, ¿no? En ese otro amor, que era, bueno, otra de las preguntas que vos traías. Bueno, esto, que vos también mencionaste, de la demanda, el deseo, bueno, ¿qué podemos hacer? Eso pensaba, ¿no? Bueno, ¿qué posibilidades hay, digo, para otras formas del amor? Bueno, eso. Muchísimas gracias. No, Esto gracias a vos, empezó Sara. muy bien. Bueno, me alegra un montón. Este, ahora, bueno, traes algo respecto del amor de transferencias, la apuesta, ¿no? Si a partir del amor de transferencia y aceptando la falta en ser, se puede aceptar la falta en el otro, ¿no? Y ahí armar algo respecto del amor, ¿no? Tal vez esa sea como una vía posible, ¿no? Una apuesta posible de nuestro lado, desde nuestra función. Em, Gracias por lo que decís. Sonia, ¿sabes que me quedé pensando esto que decías vos, sobre el túnel, ¿no? Que traías esta cuestión del túnel, o yo lo leí respecto de esto de ciertas cuestiones a recalcular, ¿no? Em, es interesante porque él habla de que la sexualidad normal dependerá de la correcta confluencia entre estas dos partes del túnel, ¿no? Entre
lo que resta de la sexualidad infantil y lo nuevo, ¿no? La corriente tierna, resto de la sexualidad infantil y la sensual, que es lo nuevo, ¿no? Que es este, el empuje hacia afuera, vamos a decir así. Eh, entiendo que esa construcción del túnel no es sin ciertos recalculandos, ¿no? Me hacías acordar, tal vez en algún momento se los traiga para trabajarlo un poquito más, porque me parece que es muy gráfico respecto de esto. Hay un túnel en Jerusalén que se dice que es uno de los túneles más antiguos del mundo, si no es el túnel más antiguo del mundo, que fue construido justamente así, desde sus dos extremos, ¿no? Entonces, es interesante porque, bueno, los arqueólogos y demás fueron reconstruyendo cómo se construyó ese túnel. O sea, no sé si logran imaginarizar una construcción de un túnel desde dos agujeros distintos y confluir en algún punto, ¿no? Entonces, bueno, los arqueólogos que fueron reconstruyendo esa construcción fueron dando cuenta de que de repente los excavadores de un lado iban haciendo ciertos golpeteos para encontrarse, ¿no? Y que se dan cuenta de justamente de estos ensayos y error, ¿no? Así lo decía Sonia, ensayo y error. Y que en el punto en donde lograron encontrarse y armar efectivamente el túnel, hay una inscripción, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento, pues se los estoy contando un poquito de memoria, en algún momento se los traiga, porque cuando leía esta comparación de Freud, recordaba eso, que en algún momento, esa historia respecto de este túnel que en algún momento escuché. No Claro, es Patricia, y a mí se me ocurría, perdón, es como, si bien tú mencionaste el túnel con dos agujeros que se encuentran, pensaba en lo poco que puedo entender de topología, pero decía tampoco es un túnel lineal, o sea, tampoco es un túnel que tiene una entrada y una salida fácil, o por aquí entra y por acá sale, sino precisamente algo que se mueve, casi la banda de Moebius que tiene como torsión, como algo a pensar por allí. O sea, este periodo de pubertad y adolescencia como con estas cosas que deben transitar, que ya las has mencionado y las otras colegas también, de la relación con los pares, del cuerpo que sorprende, de este ligar esta experiencia tierna con lo erótico, aprender a relacionarse con el otro. Son experiencias realmente significativas, complejas, y que tienen unas marcas que no se sabe bien de dónde vienen, pero que están allí, que no hay cómo saber, pero es esta idea del túnel como algo complejo, y tú que traes esta historia, habrá que buscar ese túnel en Jerusalén, pero esa es como la idea, hay algo que no es lineal, que no sé, se anuda, se desanuda, tiene como vericuetos, aunque tiene dos orificios. Ujú. Como- No es lineal, exactamente, Sonia, no es una etapa de desarrollo. Sí, claro. sí. Cari, querías decir algo, me parece. Sí, Patricia, bueno, agradecerte. Me gustaron muchas las preguntas que planteaste en relación a esto del amor. Bueno, adelantándome un poco para pensar, o sea, vos ahí en el seminario también planteabas algo de la crueldad, entonces al situar esa pregunta como que arrojaste luz sobre un montón de cosas que estoy pensando respecto de la clínica, ¿no? Creo que están muy bien situadas las preguntas. Me quedaba pensando allí en, bueno, en esta conmoción del adolescente, que también es una conmoción para los padres, ¿no? Cómo repercute, cómo concierne también a los padres. Y pensaba ahí, bueno, esto que Enrique también tomaba de lo que vos recorrías hoy en relación a esas cartas que están echadas a este punto de la mirada, ¿no? Y a esto de lo disponible o no disponible que se juega en el primer tiempo, ¿no? Digamos como que
a precú, después uno podría leer, eh, pensando en adolescentes que recibimos, bueno, que algo pasó allí, o observando ciertos niños respecto de esto que hablábamos de los dispositivos, de la mirada interceptada por el dispositivo, de ver de repente que van en el cochecito con el celular o para comer, en vez del avioncito, el teléfono. No sé, pensaba en eso de cómo se enseña o cómo se aprende a amar y qué pasa, qué efectos tiene eso después. Eso por un lado, y por otro, también esta cuestión respecto de estas dos corrientes, ¿no? Y esto del túnel tan complejo, que creo que es muy gráfica la figura que traes, bueno, esto del apuro, esto también de cierto apuro, respecto de ese tiempo, de ese tiempo nuevo, ¿no? Por las redes sociales, por estar tempranamente con dispositivos, y la diferencia. Claro, parezco una vieja chota cuando digo esto, pero digo, cuando uno antes piensa en su adolescencia, qué rápido cambió todo, que de repente se iban construyendo ciertos saberes porque se hablaba con un amigo, con una amiga, se iba armando algo que ahora también está todo dado como a través de imágenes o con el acceso a la pornografía tempranamente, o me quedo pensando en algunas de esas cosas. Gracias, Cari, porque sí, vengo pensando por ahí estas cuestiones, ¿no? Respecto de un nuevo pasaje por el estadio del espejo en la adolescencia, que esto en algún momento lo ha trabajado Enrique también, eh, cómo, cómo se pone en juego el estadio del espejo en la adolescencia, ¿no? Y que remite a aquel. Esto la vez que viene lo vamos a ir trabajando. Y bueno, yo seré tan vieja chota como vos, Karina, porque el otro, el otro día también pensaba esto de que en algún momento, bueno, en fin, el verbo googlear va a cumplir poco más de 20 años, ¿no? Entonces, hace 20 años que venimos googleando y hoy, de hecho, que de hecho lo hablamos en el seminario de Enrique, de inteligencia artificial, hace poco dije, bueno, voy a googlear algo y me contestaron que googlear es de abuelas, que ahora se le pregunta a la inteligencia artificial, ¿cómo vas a googlear? ¿Para qué está la inteligencia artificial? Bueno, entonces venimos googleando hace poco más de 20 años, con lo cual hay algo de las pantallas que nos tienen cautivos hace poco más de 20 años, ¿no? Entonces, quienes están atravesando la adolescencia o la pubertad están absolutamente inmersos dentro de esto, ¿no? Es algo que los atraviesa fuertemente. Digo, es muy interesante esto que traes, Cari. Gracias, gracias. La metamorfosis de googleo, sí, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, sí, es como un upgrade, ¿no? Del googleo. Es una actualización de googleo, tal vez. Bueno, ahora Google ni siquiera te googlea, te manda una inteligencia artificial a contestarte. Sí, un resumen aparte, como algo totalmente, es horrible, porque no es que te da opciones, es como que te presenta algo ahí sintetizado, condensado. Exacto, exacto, exacto. Bueno. Bueno, muchas gracias por el intercambio. Me pone contenta que haya producido todo lo que produjo. Y gracias por estar acá. No sé si hay alguna intervención más, alguna cosita más que quieran decir. Bueno, pues me parece que hoy ya trabajamos un montón. Si les parece, nos encontramos en 15 días, que sería, este seminario van a ser 6 reuniones, los primeros y terceros lunes de cada mes,
con lo cual nos tocaría, ya les digo, el 18, el lunes 18 de agosto, misma hora, mismo canal. Y el lunes que viene continuamos con el seminario de Enrique para que psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial. Así que allí nos vemos también. Y si no, nos veremos en 15 días. Patricia, ¿y alguna referencia? Hoy has hecho referencia al texto de Freud, los 3 ensayos y la metamorfosis de la pubertad. ¿Una sugerencia, alguna lectura, si es que la vida nos da? Ah, ¿alguna sugerencia, alguna De lectura? lectura, ajá, sí, para seguir, o sea, se abre como a un montón la crueldad, los nuevos conceptos que existen ahora, esto de los incel, del modo en el Ah, que ya se habla. llegaremos a eso, sí, sí, ya llegaremos a eso. Como sugerencia de lectura es este texto y esto que les traía respecto de los comentarios a las ediciones que hace Freud, Ujú. 3 ensayos, porque me parece que ahí hay una clave muy interesante, los prólogos. Hay una clave muy interesante respecto de esto, ¿no? Esta diferencia que justamente vos traías, Sonia, de la no linealidad y que no hay una teoría sexual, ¿no? Esto que Freud de distintas maneras lo trae en este texto. Así que si tienen ganas de leer los prólogos, se los recomiendo fuertemente leer esto para continuar la vez que viene un poquito más con esto que traía Karina respecto del estadio del espejo, ¿no? A ver cómo se juega en esta etapa. Ok. ¿Sí? Así que bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias por estar hoy. Gracias, Gracias, Patricia. Gracias. gracias Buen a ti, fin de para Patricia, nos todos. vemos. Hasta Gracias. Gracias, luego. Patricia. Buenas Un noches besito a todos. grande. Buenas Hasta noches. la próxima. Chao, Buenas chao. noches. Besitos. Chao.